Bueno, yo creo que las plazas son en realidad pues un espacio de confluencia, un espacio de reunión, un espacio de compartir, un espacio donde se transita también y sobre todo pues suponen mucho la seña de identidad de las ciudades, las plazas que tenemos, dicen mucho de la ciudad que tenemos. Pues la plaza es un lugar de encuentro, donde puedes ir con los niños o con las amigas y sentarte a la sombra. Un lugar de encuentro, ¿no? De encuentro y de vivencia actual y del día a día. Pues las plazas pues representa una cosa muy bonita que aquí en Jaén han tenido vamos a ver cómo digo la palabra, que han tenido mucho gusto y la han hecho feísima. Entiendo que desde mucho antes de que se inventara el ágora, las plazas dentro de la ciudad fue un lugar de encuentro fundamental para los habitantes de la ciudad, ¿no? Ahora representan más que nada un sitio donde quedar, para luego después de ahí partir a otro sitio. O personas muy mayores que en 4 bancos que hay se sientan. Antes era totalmente distinto. Era una reunión auténtica del vecindario. O sea, se juntaban todos, las mamás con los niños, los papás, las abuelitas, y ahí se creaban unos lazos muy fuertes. Pues hay menos concurrencia, menos tranquilidad, digamos, que es lo que veo en las plazas. Pero sí sigue siendo ese lugar que la gente necesita para estar tranquilamente y relacionarse un poco también al mismo tiempo. Bueno, yo creo que en realidad cumplen la misma función, yo de eso estoy convencida, esa función social que tienen las plazas en las ciudades es la misma. Otra cosa es quién lo gestiona, yo creo que eso sí que ha cambiado bastante, sobre todo en las grandes ciudades, y no tan grandes como Jaén, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, la transfiguración que han tenido las plazas del centro, ¿no? En contraposición a la evolución que han tenido, por ejemplo, las plazas de los extrarradios o de los barrios periféricos. Pero básicamente tú vas a cualquier barrio y la función que siguen cumpliendo son esa función de relación social entre los vecinos del barrio, y en algunos sitios es muy potente, en los barrios quizás más que en el centro. Otra cosa es que, bueno, que en su día pues, la aparición masiva del coche o incluso luego la saturación de terrazas ha transfigurado mucho la gestión de esas plazas. Ya no es tanto espontáneo, sino más bien, pues bueno, hay un matiz privativo de esos espacios y bueno, en detrimento desde luego de lo público frente a lo privado, ¿no? Porque antes, yo que sé, había más vegetaciones, más plantas, más flores, porque mira, ahí había sembrado flores, vaya, había jardines con plantas, con... Las plazas antes representaban más, se juntaban más familias con los niños para jugar, había más unión, había más amistad, todos los vecinos se iban a hablar, pero ahora aquí nada. Lamentablemente ha habido muchos cambios de función a lo largo del tiempo, pero representan lo mismo. Cuestión distinta es que después estén mal utilizadas. Yo he vivido por allí en la Plaza Santa María y mi madre nos cogía a los 6 y nos llevaba cuando veníamos del colegio y todas las tardes nos llevaba allí a merendar, a jugar con mi amiga, y ya cuando llegaba cierta hora pues ya nos llevaba a nuestra casa. Sí, bueno, en concreto la Plaza de Santa María, donde tenemos la catedral. Y bueno, yo iba a un colegio cercano de niños de 8, 9, 10, 11 años, y los pinetes que tiene la catedral eran nuestro sitio de ejercicio. Nos subíamos en esos pinetes, luego también bordeábamos un poco el patio, o sea, la parte que rodea la catedral, del patio que hay, que da a la calle Campana, en fin. Un lugar que recuerdo en mi infancia y muy grato, muy gratamente, vamos.
yo en esta plaza me he tirado las horas muertas, de chica jugando, de joven aquí era donde quedábamos, incluso el recuerdo de estar siempre abierto y de estar jugando ahí en la lonja de la catedral, eso lo hemos hecho todos los jóvenes. Era una zona muy agradable, aquí pues desde por la mañana estaba ocupado con personas mayores, por la tarde jugábamos los niños, tengo el recuerdo de esta plaza muy potente, del embaldosado que había de mármol de colores y luego de las 4 fuentes, que bueno, que a modo de anécdota, pues en los rigores del verano todos los niños jugábamos alrededor de la fuente a ver quién se caía antes a la fuente. En esto te puedo contar que mis hijos han jugado aquí a la pelota, han montado en bicicleta y todo en la plaza. Pero llevamos unos años, por lo menos 4 años o 5, desde que... Esto ahora hace poco que lo han hecho, pero aparte de eso ya no se jugaba por los bares. El pilar que hay al lado de la fuente, lo ponían las mesas alrededor para que los chiquillos no bebieran agua. Tuvieran que sentarse en las mesas y los chiquillos han jugado a la pelota. Bueno, un montón de veces han jugado a la pelota, que mi hijo está mi vida, han montado en bicicleta. Pero ahora ya no se puede hacer nada de eso, hija mía. Yo tengo mi nieto y tampoco. Y ya es menos, cada vez menos, porque aquí cada vez menos son más bares. Recuerdo fundamentalmente en la plaza de mi pueblo, en Martos, pues que era donde íbamos a tener los primeros encuentros con las niñas de nuestra edad, allá con los 10, 11, 12 años. O sea vamos, yo recuerdo la cantidad de paseos y de charlas y de amistades que se generaron en aquella época, ¿no? La Virgen que hay ahí, esquina ahora, estaba en el centro y además fue precisamente sufragada por todos los niños de los colegios de Jaén. Y vinimos todos con nuestros uniformes monísimas, con nuestra bandera, digamos, a entronizar a la Virgen. Bueno, los espacios públicos yo lo definiría como todo lo que no es privado. No solo las plazas o las calles son públicas, cualquier espacio que no es estrictamente privado, que no es de propiedad privada, es espacio público. Creo que en ese sentido tenemos un déficit muy grande de apropiación de esos espacios públicos, ¿no? Creo que todavía tenemos como un cierto complejo con respecto a las administraciones, que son al fin y al cabo quienes gestionan lo público, los espacios y todo lo público, pero en realidad esa ciudadanía que supone la ocupación de esos espacios públicos, yo creo que todavía nos cuesta, debemos de trabajarlo. Bueno, están muy reconvertidos, diría yo. Algunos de ellos han mermado el espacio para el pueblo, para la gente en general, pero otros, bueno, han ganado un poco, ¿no? Hay variedad. Los espacios públicos deben de ser un sitio, primero, para el viandante, para ir de un sitio a otro y demás. Luego, sobre todo, un lugar de encuentro, en el que los vecinos se saludan, se dicen, eso es lo que debía de ser. Y además, sobre todo, un sitio agradable, confortable, con árboles, muchos árboles, sobre todo en zonas como Jaén, donde el sol cae a plomo. Los espacios públicos pues los defino bien, pero que falta mucha zona verde. El espacio público, lo primero es que es un elemento que estructura la ciudad de forma fundamental, ¿no? Porque la ciudad no está hecha por inmuebles que da la impresión de que son en definitiva el esqueleto de la ciudad, ¿no? Sin embargo, los espacios públicos son donde discurre la vida, o sea, la sangre de la ciudad, ¿no? En algunas de estas plazas, pues los negocios, sobre todo hostelería, pues han inundado un poco ese espacio, también para el disfrute en parte de un sector de la sociedad, no cabe duda. Se han llenado de mesas, de veladores, los bancos han desaparecido en casi todos. Aquí, por ejemplo, había unos árboles muy bonitos y además había bancos. Este banco corrido vale, pero le falta sombra. Aquí viene a las 4 de la tarde y te puedes freír como una sartén. Bueno, no todas. Yo creo que sí, que hay gran parte de eso, pero no todas. Eso ha ocurrido sobre todo en ciudades como Jaén, en la parte del centro, en las plazas del centro. Hay zonas que están
claramente saturada de terrazas y que además las administraciones competentes, en este caso yo creo que el Ayuntamiento, debería de abordar eso. Cómo se compagina el uso público de las plazas con su uso tradicional, con la necesidad que todos tenemos de alguna vez de tomarnos una cerveza en la calle, y más aquí en Andalucía, ¿no?, con lo que nos gusta pues compartir esos espacios. Ha habido plazas en Jaén muy emblemáticas, que en esta misma, la que estamos, que es una plaza, pues bueno, toda la plaza tiene un uso público, no hay ningún espacio privado. Sin embargo, si veis, la gente está toda algo agolpada allí enfrente. El diseño de plazas duras, ¿no?, por ejemplo, el paradigma que fue esta, la primera que se hizo así, ¿no?, de quitar la vegetación, los árboles, las fuentes ornamentales que había y demás, ha hecho de esta plaza una plaza inhóspita. Porque mira, aquí nosotros hemos tenido a los niños chicos, nos han sentado en los bancos, a ellos mientras jugaban y todo, pero ahora desde que están puestos a los bares, aquí no se puede sentar. Bueno, no solamente, tristemente, las plazas de Jaén, ¿no?, sino las de muchas de nuestras ciudades del entorno, ¿no? Sí se están utilizando mucho para uso de consumo, ¿no?, pero yo creo que es una cuestión que es fácilmente solucionable. Yo creo que la intervención municipal fundamentalmente y la gestión municipal puede generar distintos usos que puedan efectivamente recuperar el uso fundamental, que es el encuentro, la difusión de la cultura, etcétera, etcétera. Nos han quitado para beneficiar a los padres. Para beneficiar a los bares, que es lo que están beneficiando. Esto beneficia a los bares, porque a nosotros no. Totalmente, vamos, yo lo tengo clarísimo que en eso hemos perdido mucho, y además y la ciudadanía, yo creo que somos arte y parte, vamos a ver. Yo creo que en parte se ha perdido con gusto, digamos, a esos espacios, ¿no? Porque bueno, como he dicho, a quien no le gusta tomarse una cerveza en la calle, a todos nos gusta, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que detrás de eso hay una apropiación de ese espacio público para unos beneficios privados, y que donde hoy hay mesas, pues de una terraza, pues antes teníamos parterres, teníamos árboles. Yo creo que un paradigma de lo que estamos hablando es la remodelación de la plaza del Díaz Maza. ¿Y qué ha ocurrido? Ha ocurrido un fenómeno que es muy curioso con esa plaza. Antes, con esa vegetación, con esos obstáculos que había con los hierros de los parterres, con los bancos públicos que había, con sus mesas, porque también estaban las mismas hosteleros en la plaza, se ocupaba la plaza, era una plaza con vida. Hoy, que se ha ocupado íntegramente para las terrazas, pasas por ahí y no hay nadie. Suele pasar, pero son normalmente actuaciones puntuales, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que reflexionar sobre el tema, reflexionar y ver exactamente dónde se dan esos problemas y tratar de recuperarlos, ¿no? Primero, porque el ayuntamiento gana dinero con las mesas que se ponen. Segundo, es un beneficio para los bares. Tercero, es un incordio para los vecinos. En esta plaza precisamente se llegaron a poner carteles en los que se protestaba porque no podía dormir nadie. Jaén es una ciudad efectivamente para pasearla, para vivirla. En algunos sitios lamentablemente te encuentras situaciones que no debieran de haberse dado, y que yo creo que hay que efectivamente cambiarlo. Porque zonas de paso fundamentales y zonas además de acceso a plazas principales se han transformado en una especie de asentamiento extraño. No le voy a poner apellido de ningún tipo, ¿no?, pero dan una sensación de mucha carpa, mucho velador, mucho no sé qué, y al final te da una sensación estética de entrada en una plaza principal de la ciudad lamentable, ¿no? Ahora no, antes sí, ya no.
Ya no te queda hambre de pasearte aquí, ¿qué te va a pasar? Mira lo que te va a pasar, ni aquí ni en ningún lado de las plazas de Jaén. No, porque son desiertos. Mira este suelo. ¿Tú te crees que este suelo con este sol a plomo que cae, que se calienta hasta hervir, te puede? No te puede. O sea, es absurdo. Bueno, con sus excepciones, en general sí, hay plazas, ya me remito de nuevo a esa plaza de Santa María donde no se da esa circunstancia y alguna otra. La plaza de los Jardinillos, próxima a esta de la Constitución, pues bueno, hay algunas mesas puestas ahí de un negocio, pero luego los bancos y el espacio verde y público se mantiene. Está muy agobiada porque esa plaza que por sí sola no tiene mucho, no goza de mucho espacio. Sí, yo creo que sí, que todavía cada vez menos son más lugares de tránsito que de ágora, ¿no? En el sentido griego, ¿no? de ese lugar donde se reúne la gente, pero es la función principal que debe de cumplir, es la función principal y yo pienso que aún así, de forma persistente, la gente lo sigue haciendo. Yo creo que una forma de reivindicación ciudadana de esos espacios sería ocuparlos con actividades, con cosas. Donde no hay nada, pues hacer actividades culturales, hacer actividades de todo tipo, que las administraciones sirvan de puente para eso entre la ciudadanía, el espacio y la administración, porque hasta ahora la gestión que hemos tenido ha sido exclusivamente desde el punto de vista privado. Incluso los espacios públicos, que no están privatizados como esta plaza, pues hay serios problemas hasta ahora con el anterior equipo de gobierno municipal para la utilización para actividades culturales o de cualquier otro tipo, ¿no? Pero lo que ocurre en el centro no es extrapolable a todos los barrios de Jaén, creo yo. Que no, que la plaza hoy en día no es como antes. Bueno, la vegetación no solamente de las plazas, sino de todo el espacio público es fundamental en una ciudad. Tiene plazas de un tamaño reducido, pequeñitas, con bastante vegetación, y hay otras en las que se han hecho actuaciones recientes en las que la vegetación brilla por su ausencia. Y lamentablemente algunas que ha desaparecido la vegetación que anteriormente tenía, ¿no? Porque tiene que haber más árboles, más zonas. Antes estaba todo esto, aquí era donde está esto, era todo y tenía árboles, tenían flores, lo que hay no, mira tú, los magnolios esos que son, eso está seco, mira, tú fíjate que las plantas han puesto las mesas alrededor, pues ahora no ponen sombras, pero cuando por la mañana su sombrilla la abren y las ramas la hacen mixto. Pero ya está a punto de llamarle 2 veces la atención. Decirle eso para que las que no lo puedes esperar retirar del árbol, o que tiene que estar encima del árbol. Yo es que no me lo explico por qué eso lo permiten, vaya. Pues faltan árboles auténticamente frondosos. Faltan árboles como había antes. Por ejemplo, en el Paseo de la Estación, a ambos lados había unos árboles altísimos en los que paseábamos y teníamos sombra. En la plaza de Santa María, pobrecita mía, cuando yo era chica había muchos árboles, después quitaron y demás, pero seguía siendo hermosa. Ahora es una porquería y perdona que te lo diga. O sea, es, vamos, horroroso. Y todas las plazas ha pasado lo mismo. Que pues mira, que está todo seco. Está a la vista, mira aquello que florece. Mira, que está todo seco. La arboleda y jardines en general, bueno, en algunos yo creo que están distribuidos de una manera un poco o escasa o excesiva, ¿no? En algunos sitios sí, pero bueno, en general es bienvenida, ¿no? Esa vegetación y esa arboleda y jardines. Siendo una ciudad pequeña, creo que no se ha utilizado esa vegetación que tenemos en los alrededores de sierra y esa presencia que tenemos de sierra, porque estamos enclavados además en ella prácticamente, pues no se ha respetado hacia el interior de la ciudad, ¿no? Bueno, a la vista está. No hace falta opinar mucho, cada vez tenemos menos árboles, no solo en las plazas, sino en todo Jaén. Lo de Jaén es impresionante, algo que ya inventaron los árabes, no sé qué tiene que hacer
los técnicos para convencer a las administraciones de que no hay otra solución a los problemas que tenemos en una ciudad de rigor, de calores rigurosos como en Jaén. La fuente que supone de oxigenación para la ciudad, de bajar la temperatura, lo que es una barbaridad esto. Esto sin árboles, cogiendo sol todo el día, pues bueno, es una barbaridad. Por lo menos pedir una opinión, ¿no? Aquí hubo hasta una de esas, estuvimos, pero no ha servido de nada, eso no sirve de nada. Pero que yo digo una cosa, que si esto lo va, pedir por lo menos una opinión a los ciudadanos, nosotros pagamos nuestros impuestos y todo, ¿no? Y tenemos derecho a opinar. Pero esto aquí no le han hecho caso, pero ninguno, ¿eh? Porque aquí se han manifestado, bueno, han hecho aquí, pero nada. Mira, al final, y un día, en esto es que se han equivocado, yo creo, en hacer la plaza. Sí, creo que es algo que no se ha hecho hasta ahora, quizás, no recuerdo que se haya hecho, y que sí, merece la opinión de la ciudadanía, efectivamente. Sí, hombre, siempre es mejor. El consenso de la ciudadanía es importante, pero para que la ciudadanía opine tiene que estar informada. Vamos a ver, eso es muy importante, porque si no lo que se hace es una manipulación de las conciencias de la gente. Yo no soy arquitecto, aunque estoy muy cerca de ellos, y normalmente los arquitectos son los que diseñan las plazas. Siempre les he dicho, y me he quejado de ello, que se diseña demasiado desde la mesa de dibujo, hoy día sobre el ordenador, ¿no? Más que contar con, hay que conocer al ciudadano, saber cómo piensa el ciudadano, cómo vive el ciudadano, igual que cuando te encargan el diseño de una vivienda. Tienes que escuchar a quien te encarga la vivienda, que es el que lo va a usar, ¿no? Es necesario escuchar, si no escuchar, vivir y saber qué es lo que desean, ¿no? Porque es la ciudadanía quien la disfruta o quien la sufre. Yo no soy de dar consejos, pero yo creo que lo más interesante algunas veces es volver la mirada hacia atrás. Yo decía que algo que descubrieron los árabes, como era el fresquito que daba la sombra y el agua, ¿no? Yo creo que algo tan sencillo como eso, que bajar la temperatura de las ciudades, el hecho de que Jaén es una ciudad muy contaminada y tendrán que pensar el tema del transporte público eficaz y sostenible frente a la propuesta hasta ahora que es el del transporte privado. Yo creo que todo esto está inventado, solo hace falta volver la mirada y ver en qué momento empezamos a equivocarnos. Ya que hacen algo que los ciudadanos estamos de acuerdo, ¿no? Que para eso votamos y llegan las elecciones y tenemos que votar, ¿no? Y para eso todas esas cosas, que nos piden por lo menos una opinión. Me gustaría decir que pensaran un poco en las personas, no en los bolsillos, que pensaran un poco que están destrozando los sitios públicos donde los niños puedan jugar, que era para lo que se estaba en la plaza, a la pelota. Las abuelas hablar las unas con las otras, cotillear, sin hacer daño, el cotilleo es muy divertido. Y los padres pues también tenían un descanso, que sabían que los niños estaban en un sitio que no les iba a pasar nada malo. Y eso se ha perdido total y absolutamente. Sí, pienso que las pocas que tienen todavía, que necesitan de una remodelación o que sufren cierto abandono, deberían de restaurarse o rescatarse y darle un aspecto, sobre todo, en el que lo principal sea que pueda disfrutar la gente de ellas, la familia, los niños y demás. Estas reflexiones que estás haciendo para este trabajo las debería hacer mucha gente en la ciudad de Jaén.